Juan Aguirre, Eguardión. Sabía. Vaya cuadrilla que tengo por aquí. Sí, oye, buen ambiente. Buen ambiente tenemos. Abrimos nuestro espacio semanal de Euskadi Askuntza hoy para hablar con una investigadora premiada. Sí, con Yonemiren Hernández, que es socia de Euskadi Askuntza, licenciada en Periodismo y Sociología y profesora de Antropología Social de la UPV. Hoy le hemos pedido que viniera porque ella obtuvo hace un par de años el premio de investigación cultural Marqués de Lozoya, que es pues el más prestigioso de cuanto se concede en el Estado en el ámbito de la antropología, ¿no? Entonces su investigación de entonces, que se titula Euskara, comunidad e identidad, elementos de transmisión, elementos de transgresión, ha sido ahora mismo publicada recientemente en forma de libro que edita el Ministerio de Cultura. Yonemiren Hernández, Eguardión, bienvenida. Creo que además se concentra exactamente en la localidad de Lasarte Oria. ¿Por qué elegiste Lasarte Oria? Bueno, es una pregunta que me han hecho muchas veces a lo largo de todo, me hicieron muchas veces a lo largo de todo el trabajo, y yo siempre pensaba, bueno, ¿y por qué me lo preguntan? ¿Y por qué no Lasarte Oria? Pero bueno, sí es verdad que hay cierta lógica porque la gente, digamos, en el ámbito de la lengua, en concreto en el caso del euskera, igual hemos estado acostumbrados a estudiar o, bueno, investigar la lengua en entornos, en principio, yo creo que más rurales y después también más limitados, ¿no? En entornos más pequeños, digamos, más reducidos en cuanto a población, tamaño. Y sí era novedoso el plantear un trabajo de este tipo, y ya digo, vinculado a temas de transmisión, a temas de lengua, en entornos, pues eso, ¿no? Pues digamos, evidentemente mucho más castellano parlantes y con otras características, ¿no? A nivel socioeconómico, digamos, pues más industrial y bueno, pues ya digo, con otro perfil. Y sí chocaba, es verdad que chocaba, quiero decir, chocaba cuando yo lo comentaba. Y bueno, y sigue siendo, yo creo que, bueno, sigue siendo ese uno de los puntos igual novedosos del trabajo, ¿no? Egunon, Yonemiren. Egunon. El trabajo se titula Euskara, comunidad e identidad, como he dicho, ¿no? Este de la identidad es uno de los conceptos ahora, pues, de los que más se habla y se discute y tal. Pero usted en el trabajo analiza la lengua como uno de los pilares en los que se asienta la identidad de una comunidad, en este caso, la comunidad de Lasarte Oria, ¿no? Entonces, se habla de la recuperación de una identidad en la localidad después de unos años de transformación, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es esta identidad que se recupera después de tantos cambios, de tantas transformaciones, de tanta llegada de gente de fuera, con otra cultura, etcétera? ¿No sería quizás más correcto hablar de una identidad nueva, mestiza, no de una recuperación de una identidad pasada? Sí, yo creo que, bueno, tienes razón, ¿no? Y precisamente el punto de partida también del trabajo era esa idea de identidad como algo que, bueno, pues que cambia con el tiempo, ¿no? Yo creo que habitualmente tendemos, sobre todo igual en nuestro entorno, a unir identidad con elementos pues más estáticos, digamos con tradición, ¿no? Pero yo siempre he visto la identidad como un elemento que también cambia, ¿no? Como la vida misma, es decir, podemos hablar de una identidad que cambia en cada uno de nosotros, en cada una de nosotras a nivel personal, pero también sucede esto, ¿no? Con los colectivos, con los grupos. Y evidentemente lo que se plantea un poco en el libro, que es, digamos, también como la fase en la que yo centro la investigación, es el estudio de esos años de transformación muy fuerte que se producen en el municipio, pues sobre todo porque, bueno, en un periodo muy corto, pues la población se multiplica pues por mucho, ¿no? Pasamos de 3.000 habitantes a tener 20.000. Entonces me centro en ese periodo, lo analizo e intento ver un poco, pues bueno, ¿no? Cómo la población, cómo la comunidad, pues hace lo que puede, digamos, para salir de ese momento de crisis o un poco de catarsis, ¿no? Y pues bueno, uno de los aspectos en los que me centro es intentar, bueno, pues ver qué elementos dentro de esa identidad, pues bueno, se regeneran, se renuevan, cambian, se transforman, pero en ese sentido sí que habría que hablar, bueno, pues no solo hay una parte, digamos, también de recuperación, pero hay una parte importante de cambio y de transformación, y en ese sentido de novedad, ¿no? Y esos 3.000 que ya estaban allí, que supongo que serían mayoritariamente euskaldunes, ¿cómo fueron viviendo esa nueva identidad? ¿Cómo se fueron amoldando? Porque se les da voz también a ellos ahí, ¿no? Sí, hombre, entre esos 3.000 es verdad que digamos que el proceso de industrialización o de cambio más a nivel socioeconómico en Lasarte Oria comienza antes, ¿no? Antes de lo que es, digamos, esa gran transformación que llega, yo creo que con los años 50, como pasa con otras localidades, ¿no? No solamente en Lasarte, no solamente en Guipúzcoa, sino podríamos hablar del conjunto o de otras zonas de Euskal Herria, ¿no? Pero bueno, era una mayoría importante entre esos, digamos, 3.000, o esa población, digamos, que estaba ya allí, euskaldun,
Y hombre, es verdad que cuando hablas con ellos, pues bueno, un poco recurren a las imágenes igual más tópicas, ¿no? Pues bueno, que lo vivían como una cierta avalancha, un cierto, bueno, pues miraban con bastante escepticismo, ¿no? Pensando, bueno, ¿qué va a ser esto, no? Las cosas cambiaban de forma muy rápida, te comentan, la gente venía, decían ellos, pues casi como en oleadas, ¿no? O sea, transmitían imágenes así muy gráficas de realmente sentirse un poco abrumados, ¿no? Pero curiosamente, no sé, la gente también luego reflexionaba, ¿no? Y hablaban del día a día y de la cotidianidad y de cómo, pues bueno, esas imágenes y esa inquietud y bueno, pues esa sensación de no saber qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar, pues se ha ido solventando en gran medida desde el día a día, desde lo cotidiano, ¿no? Pues bueno, pues mucha de esa gente que me contaba pues estas historias acaba conociendo a gente de aquellas que llegaron, tiene relaciones, incluso pues en muchos casos pueden haber sido al final familia, ¿no? Pues porque se han mezclado una gente con otra, se han casado. Quiero decir que gran parte un poco de la resolución viene, yo creo que desde la propia cotidianidad y desde el contacto de las relaciones entre personas, sin más, ¿no? A mí me ha parecido muy interesante en su investigación un aspecto relacionado con la presencia social del euskera, ¿no? Dice en algún momento que prácticamente todas las personas que ha entrevistado tenían alguna historia relacionada con el euskera, ¿no? O sea, que el euskera siempre ha estado presente de un modo u otro en sus vidas, incluso hablando de quienes no lo sabían, quienes no lo hablan, ¿no? ¿Esto cómo se explica? Esto tiene una vertiente curiosa. Bueno, a mí me ocurrió en todo el proceso, ¿no?, de la investigación, de la tesis, que fue, bueno, pues relativamente largo, que cuando la gente me preguntaba, bueno, ¿y cuál es tu tema de tesis y tal? Y yo comentaba y hablaba, pues bueno, estoy trabajando en cuestiones de lengua, euskera, y ya solamente, ya digo, en esas conversaciones así como muy muy simples, todo el mundo empezaba, sí, porque, y todo el mundo, te das cuenta que todo el mundo tiene una relación, un vínculo, por muy, no sé, muy lejano, muy cercano, pequeño, grande, con el tema del euskera, ¿no? Entonces, eso es algo que ya digo, yo me topé con ello sin más cuando comentaba, ¿no?, pues cuál era el tema de mi trabajo. Y luego es uno de los aspectos que he visto también reflejados en las historias de la gente que fui recogiendo ya en el trabajo de campo, ¿no? Y eso es así, quiere decir que más, que menos, incluso en un municipio como Lasarte, ¿no?, que a nivel de lengua pues ha sufrido, y digamos, y que el descenso en lo que fue el conocimiento del euskera y el uso del euskera pues fue muy drástico durante un tiempo, pues incluso en esos casos. Y volvemos un poco a lo que he comentado antes, que tiene que ver con las relaciones, con la cotidianidad, pues porque todo el mundo tenía un amigo, un vecino, alguien que hablaba euskera, alguien que le saludaba en euskera, alguien que de alguna forma hacía como un poco de, bueno, pues de enlace, ¿no? Entonces, bueno, en mayor o menor grado, con más o menor intensidad, no he encontrado a nadie que, digamos, puede decir que fuese ajeno, ¿no?, del todo a la lengua. Siempre solemos decir que la lengua, todas las lenguas, además de una herramienta de comunicación, también permiten ver el mundo de una manera. Así que, aprovechando que tenemos una especialista en antropología lingüística, vamos a cerciorarnos si eso es así o no. Bueno, esta es, digamos, yo creo que es una de las corrientes así como más clásicas y más conocidas dentro de lo que podría ser la antropología lingüística, ¿no? Que hay una teoría que defiende un poco esta idea, ¿no? Yo, bueno, sin poder decir así, negarlo por completo, nunca he acabado de, bueno, pues de compartir del todo, ¿no?, esta idea. Sí que es verdad que yo creo que la lengua es una puerta como muy muy importante, ¿no?, para entrar a una cultura, a una sociedad. Ya digo, siempre me gusta verlo como una puerta. Y bueno, puede ser que te permita o puede ser que decidas entrar, ¿no?, a través de la lengua en esa cultura, en esa sociedad, integrarte más o menos, o formar parte o querer formar parte de ella. Pero bueno, creo que también hay otros caminos, aparte de la lengua, y pues probablemente hay otras fórmulas, ¿no? No me gusta verlo de una forma tan, para mí es un poco como restringida, ¿no? Creo que se puede acceder a, bueno, pues eso, a esa comunidad, a esa forma de ser, a esa cultura o a esa sociedad desde otros, digamos, desde otros resquicios, ¿no? No solamente a través de la lengua, pero sin duda es uno de los elementos importantes, ¿no? Eso sí. Sí, y ahora, siempre que se habla de normalización lingüística se suele hablar en términos cuantitativos, ¿no? ¿Cuántos hablantes hay? Los perfiles, etcétera, el perfil sociológico. Sin embargo, aquí usted en su trabajo aborda la lengua desde un punto de vista más que cuantitativo, cualitativo, ¿verdad? Quizás a veces no se utiliza demasiado, no se falta un análisis más
cualitativo de la lengua para entenderla verdaderamente, cuál es su presencia social y las perspectivas de futuro que pueda tener? Hombre, yo siempre digo que está muy bien trabajar desde ese prisma, desde la metodología cuantitativa, conocer datos, porcentajes. Creo que bueno, pues ponen sobre la mesa pues bueno, elementos interesantes para la reflexión, pero evidentemente yo creo que ahí nos quedamos cortos. Y sí que es verdad que aquí, yo creo que en los últimos años, en las últimas décadas, la tendencia, yo siempre lo justifico, pienso que probablemente por las circunstancias y porque hay una necesidad o ha habido una necesidad, pues nos ha llevado a trabajar más ese prisma, ¿no? Pero yo creo que debemos empezar a ver que son prismas complementarios, lo cuantitativo, lo cualitativo, que una cosa no, que investiguemos de una forma no quiere decir que tengamos que obviar, digamos, otras metodologías, otras formas de acercarnos. Y yo desde luego, vamos, yo creo que hay mucho potencial en todo lo que es lo cualitativo, porque nos da muchos matices, ¿no? Que los porcentajes están muy bien, los datos están muy bien, pero a veces necesitamos esos matices para trabajar de forma más fina, ¿no? Incluso a niveles de política lingüística, que puede resultar, digamos, un concepto como más así. Yo creo que es necesario porque de otra forma es complicado llegar, yo creo, un poco a la esencia de lo que la gente está viviendo, pensando y haciendo, ¿no? Los datos cuantitativos también dicen que nuestra juventud tiene amplios conocimientos del euskera. Y esos mismos datos cuantitativos dicen que lo usan poco. No sé, ¿usted cómo cree que se puede abordar este problema? Bueno. Que parece que está ahí ahora mismo la cuestión, colocada. Sí, hombre, yo siempre que se habla de jóvenes pienso que, bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que se ha avanzado mucho en los últimos años, ¿no? Yo quiero decir, no soy una persona tan mayor, pero recuerdo, pues eso, ¿no? Si voy a mi infancia o a mi adolescencia, la situación era muy diferente. Entonces yo creo el hecho de que ahora, por lo menos estos jóvenes y estas jóvenes conozcan la lengua, es un paso importante, muy importante. Yo creo que es un aspecto positivo y que hay que valorar ya como tal, ¿no? Han tenido esa oportunidad y tienen ya ese punto de partida, ¿no? Ese bagaje. El tema del uso es el tema que realmente preocupa ahora, ¿no? También junto a eso, pues bueno, es verdad que hay voces que comentan, bueno, lo han aprendido, pero la calidad, digamos, o bueno, el nivel que tienen tampoco, pues bueno, no, a veces también se entra a criticar esos aspectos. Yo creo que una cosa importante que hay que hacer cuando hablamos de los jóvenes, y nunca me canso de repetirlo, creo que lo digo siempre que puedo, es que tenemos que pensar sobre todo que son jóvenes. Y acercarnos incluso a entender su posición, a entender sus comportamientos en relación a la lengua desde ese ser jóvenes. Y a veces creo que eso se nos olvida. Creo que, bueno, como adultos que somos, pues aplicamos nuestro punto de vista, nuestra perspectiva y no acertamos a hacer un análisis adecuado, en principio porque no vemos que son jóvenes y para ellos, pues bueno, en ese momento de su vida, al margen de que sepan o no la lengua, de que la dominen o no, bueno, pues están inmersos en otros universos casi, ¿no? Y yo creo que esa es una apuesta que tenemos, ¿no? Ese acercamiento desde entender cómo son ellos y qué es lo que realmente están viviendo y lo que les supone en su vida, en su ser joven, la lengua. Yone Miren Hernández, socia de Eusko Ikaskuntza, es profesora de Antropología Social en la Universidad del País Vasco, Premio de Investigación Cultural Marqués de Lozoya, y esa investigación ha sido ahora publicada. Euskera, comunidad de identidad, elementos de transmisión, elementos de transmisión. Eskerrik asko, Yone Miren. Vale, soy. Saludo, Juan, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, agur.